Hola, mi nombre es José Navas. En el siguiente video voy a estar hablando acerca de los interruptores de potencia. ¿Qué es un interruptor de potencia? Un interruptor de potencia es un dispositivo capaz de cerrar, mantener y romper las corrientes asociadas a la operación normal y las asociadas a la falla. Las operaciones de los interruptores son ordenadas por los dispositivos de control, de protección o manualmente por un operador. Se requiere una fuente externa de alimentación que suministre energía a sus mecanismos de operación, que están conformados por una sección de control y otra que mueve los contactos principales. El mecanismo de operación está en capacidad de almacenar energía necesaria para ejecutar bien sea una apertura o un ciclo de cierre según sea lo especificado. Entre los componentes de los interruptores de potencia se tienen lo que es la cámara de extinción, la columna y los mecanismos de mando. Se pudiera decir que la parte activa de los interruptores de potencia está constituida por las cámaras de extinción que soportan los contactos fijos y el mecanismo de operación que soporta los contactos móviles, mientras que la parte pasiva está formada por una estructura que soporta uno o tres dispositivos de aceite, interruptores de aceite en los que se alojan las partes activas. En sí, la parte pasiva desarrolla las siguientes funciones. Una es proteger eléctricamente y mecánicamente el interruptor, también ofrecer puntos para levantamiento y transporte del interruptor, así como espacios para integración de accesorios, como son el recipiente de aceite y los gabinetes de control. En la cámara de extinción tenemos que esa es la parte en la cual se realizan las operaciones de cierre o apertura del interruptor y está formada por los siguientes elementos. Están los elementos de ruptura, que está constituido por una cámara en donde se produce el debilitamiento del arco eléctrico. Está también compuesta por los contactos fijos y móviles, los cuales forman los elementos de conexión o desconexión eléctrica del circuito de potencia. Y también está el medio de extinción, el cual tiene como función, número 1, contribuir a la extinción del arco eléctrico y número 2, servir como un medio de enfriamiento de la cámara durante el proceso de formación del arco eléctrico, ya que este se da a muy altas temperaturas. Ahora, según el medio de extinción que se dé en la cámara valga la redundancia, en la cámara de extinción, los interruptores se pueden clasificar en 6 tipos, que son los que vamos a exponer a continuación. Están los interruptores de aceite, que pueden ser de pequeño volumen de aceite o de un gran volumen de aceite. Los de pequeño volumen de aceite se limitan a una cantidad de aceite necesaria para llenar la cámara de extinción, y la exigencia para el corte de corriente se cumple por medio de la combinación de flujos de aceite dependientes o independientemente de la intensidad de corriente. También se tienen los de gran volumen de aceite, que son aquellos que utilizan principalmente el aceite en grandes cantidades como medio aislante de refrigeración y de extinción del arco. Entre las ventajas que pudiéramos mencionar de estos interruptores de aceite está que durante la producción del arco el aceite se convierte en hidrógeno, y este es un gas que ayuda a enfriar y a extinguir el arco. También provee aislamiento de las partes vivas contra la masa y tierra, y proporciona un aislamiento entre los contactos una vez que el arco eléctrico se ha extinguido. Entre las desventajas que pudiéramos mencionar están que el aceite, por ser inflamable a altas temperaturas, cabe la posibilidad de que en contacto con aire forme una mezcla explosiva. También se tiene que, a causa de la descomposición del aceite, en contacto con el arco se producen partículas de carbón que disminuyen su resistencia dieléctrica. Se tiene que también requiere cambiarse periódicamente, lo que eleva los costos de mantenimiento. Tenemos también los interruptores de hexafluoruro de azufre. Estos son los que emplean el gas SF6 a presión como medio de aislamiento y de extinción. Entre sus ventajas están que después de la apertura de los contactos, los gases ionizados no escapan al aire. También se tiene que la apertura del interruptor no produce casi ruido,
y tiene una alta rigidez dieléctrica. También se tiene que el gas SF6 es estable y expuesto al arco se disocia en SF4 y SF2, pero que al enfriarse se recombinan de nuevo en gas SF6. También se tiene que la alta rigidez del gas SF6 lo hace un medio ideal para enfriar el arco. También se tiene que la presión requerida para la interrupción del arco es mínima en comparación con los interruptores neumáticos. También se tiene una buena conductividad térmica y un tiempo de extinción del arco mínima. Ahora las desventajas que tienen los sistemas o los interruptores de gas SF6 se pueden decir que a presiones superiores a 3.5 bar y a temperaturas menores a menos 40 grados centígrados el gas se licúa. También se tiene que, como el gas es inodoro, incoloro e insípido, en lugares cerrados hay que tener cuidado de que no existan fugas de este gas. Se requiere y es muy importante realizar inspecciones para detectar fugas de este gas, ya que los productos del arco son tóxicos y combinados con la humedad pueden ser peligrosos. También están los interruptores de aire comprimido. Los interruptores de aire comprimido son aquellos que emplean aire a presión como un medio de soplado al centro del arco para extinguirlo mediante el auxilio de toberas. Entre las ventajas que tienen estos interruptores está que tienen una alta velocidad de accionamiento y requieren del aire del ambiente para su operación. Y ahora entre sus desventajas está que requieren mantenimiento periódico para evitar fugas de aire. También requieren de mayor energía de parte de los servicios auxiliares que para el caso del accionamiento a resortes. Si no hay aire comprimido, también resulta muy difícil efectuar el cierre de estos interruptores. Ahora hablaremos de los interruptores de vacío. Estos son aquellos en los que se emplea una cámara de vacío en la cámara de extinción. Suele estar entre 10 a la menos 4 a 10 a la menos 7 miligramos de mercurio. Entre las ventajas que tienen estos interruptores está que son apropiados para ser usados en instalaciones en donde las frecuencias de maniobra es intensa. También se tiene que son compactos y tienen larga vida de operación y prácticamente no requieren un mantenimiento. Tienen una tasa de recuperación dieléctrica elevada, por lo que pueden interrumpir también fallas severas. Entre sus desventajas están que pueden producir sobretensiones severas cuando interrumpen ciertas corrientes de pequeña magnitud, pues el arco se puede extinguir antes de que la corriente pase por el cero natural. Ahora hablaremos también de los interruptores de soplado magnético. El principio de estos interruptores se basa en el principio del alargamiento y el debilitamiento del arco eléctrico por efectos del campo magnético. Esto se logra por medio de una bobina de pocas espiras y con núcleo de hierro por el cual circula la corriente del interruptor en estado cerrado y también durante la formación del arco eléctrico. Adicionalmente, se agregan mecanismos de fuelle que soplan aire hacia la cámara de extinción para contribuir al alargamiento del arco eléctrico. Estos tipos de interruptores de potencia son los únicos cuya cámara de extinción es abierta. Entre las ventajas que presentan este tipo de interruptores están las siguientes. Tienen una gran seguridad de utilización para el personal y los equipos en ausencia de sobretensiones. Tienen ausencia de sobretensiones en el corte y tienen un corte suave. También tienen buena resistencia mecánica, pero un deterioro de las características mecánicas en el transcurso del tiempo. Tienen también un gran poder de corte que puede sobrepasar los 50 kiloamperios. Ahora, entre sus desventajas se tiene que tienen sensibilidad al entorno, también debido a que están expuestos a los medios atmosféricos. También se tiene que el mantenimiento de todos los órganos es necesario y se necesita hacer desmontajes periódicos, largos y minuciosos para que se puedan evitar cualquier tipo de fallos. Se tiene también que tiene costos elevados en sus piezas de repuesto,
son ruidosos, voluminosos y pesados. También tienen limitaciones en los niveles de tensión y se tiene que el aire que está a presión atmosférica pues no presenta una rigidez dieléctrica modesta. Ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de accionamiento. Los mecanismos de accionamiento de los seccionadores son aquellos sistemas por medio de los cuales se realizan las operaciones de apertura o cierre del mismo. Existen tres mecanismos de accionamiento que son los hidráulicos, los de resorte y los neumáticos. Los sistemas hidráulicos son aquellos que emplean como fuente de energía para la realización de la maniobra el aceite hidráulico sometido a presión con auxilio de una motobomba y un recipiente con una presión inicial de nitrógeno. Su principio básico radica en la propiedad de pistón diferencial. Están también los mecanismos de accionamiento a resorte, que son aquellos sistemas en los que se aplica sobre el mecanismo de cierre una energía previamente acumulada por acción del resorte, que ha sido armado con anterioridad, bien sea manualmente o por medio de un motor eléctrico. Están también los mecanismos de accionamiento neumático, que son aquellos que emplean aire comprimido como fuente de energía para realizar las maniobras del interruptor. En algunos casos se emplea el mismo principio de pistón diferencial utilizado en los mandos hidráulicos, pero en otros casos también se usa mediante válvulas de mando. En ambos casos se utiliza un juego de electroválvulas para las operaciones de cierre y apertura, y asimismo la fuente de aire comprimido puede provenir de un compresor incorporado al mando del disyuntor o interruptor de una fuente central de aire comprimido. Ahora hablaremos sobre la otra parte que compone un interruptor de potencia, que es la columna. En los interruptores de alta tensión, la columna constituye el elemento intermedio entre los mecanismos de accionamiento y la cámara de extinción. Normalmente sirve de elementos de soporte para esta cámara y como elemento de aislamiento a tierra de las partes energizadas del interruptor. Contiene en su interior el medio aislante que usa el interruptor, bien sea aceite, gas SF6 o aire comprimido, y el elemento de maniobra del contacto móvil. Ahora hablando un poco acerca de los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para la selección de interruptores de potencia, pudiéramos mencionar que se trabaja lo que es los niveles de tensión, los niveles de aislamiento nominal, las frecuencias nominales, la corriente nominal en servicio continuo, la corriente de ruptura nominal o en cortocircuito, entre otros parámetros. En el sistema eléctrico nacional se usan por ejemplo interruptores con capacidad para 765 kilovoltios. Se usan de gas SF6 y también de gas comprimido en las distintas subestaciones pertenecientes al sistema eléctrico nacional, y estas suelen tener capacidades de interrupción de entre 40 kiloamperios y con una corriente nominal de 3000 amperios. Muy bien, eso ha sido todo. Gracias.